This meeting is being recorded. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Espero que vayan entrando de a poquito. Hoy estamos por tener la cuarta clase de la Escuela de Editores y Editoras del año 2025, de la tercera temporada, y es la última que vamos a tener este año. Así que estamos muy contentos y agradecidos todos quienes formamos parte de las escuelas, del equipo y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, de que hayan llegado hasta acá y que seamos tantos y tantas eh, otra vez. Eh, y recuerden que la semana que viene, el jueves que viene, tienen la instancia de participar, tienen la opción de participar de los consultorios editores. Mandamos el formulario con el mail, les pedimos por favor que si tienen ganas de participar, no es obligatorio, pero si tienen ganas de participar, se anoten, se inscriban, tienen tiempo hasta el sábado, así podemos organizar los distintos grupos. Van a durar media hora, puede ser de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7, de 7 a 7 y media. Eh, de 7 y media a 8, ¿sí? En alguno de esos momentos les puede tocar. No es obligatorio, recuerden que no se graba, ¿sí? Y por ende tampoco se va a streamear. Son grupos privados para que ustedes puedan preguntar, conversaciones privadas para que ustedes puedan preguntar lo que necesiten y puedan hacer los comentarios que necesiten. Serán 10, 15 personas, dependiendo de cuántos inscriptos haya para cada grupo. Sí, vamos a tratar de que sean lo menos posible para que tengan tiempo, pero sí nos facilita muchísimo que puedan hacer las preguntas previamente, así los docentes pueden agrupar, los docentes y nosotros podemos agrupar para que todo sea más efectivo, ¿sí? A las personas para que sea más efectivo. Bueno, recuerden poner la asistencia si quieren el certificado, necesitan tener el 100% de la asistencia, pónganlo entre las 6 y las 8 horas argentina, pueden llenar el formulario y completar la asistencia. Em, bueno, obviamente todas las preguntas que surjan las pueden hacer por escrito, tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube. Vamos a tratar de recopilarlas y en la medida en que sea posible y que haya tiempo, yo le voy a acercar las preguntas a Valentina Cuño, que es la docente de hoy que ahora presento. Y si no, bueno, sepan que tienen la instancia del consultorio editor para charlar con Valentina, ¿sí? A veces priorizamos un poco el contenido de la clase, que por ahí pueden después revisar y queda por sobre algunas preguntas que quizás pueden hacer después en una instancia más privada. Vamos a ver si tenemos tiempo. Entonces, eso, completen el formulario, hagan las preguntas. Después puede surgir otra pregunta que no sea la que hicieron a priori, pero bueno, como les dije, nos ordena. Eh, Bien, entonces, este es el cuarto encuentro, el último, y es lo titulamos Desafíos y dilemas de la inteligencia artificial en el sector del libro, y para eso está ya con nosotros Valentina Cuño, que es socióloga y gestora cultural, fue directora de Innovación y Tecnologías Culturales de la provincia de Buenos Aires y coordinadora de implementación del programa Más Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, de la gestión anterior. Bueno, te doy la bienvenida, Valentina, gracias por estar acá, por ser parte de la escuela y te escuchamos muy atentamente. Bueno, hola a todas y todos. Voy a compartir una presentación. A ver, empezamos, acá estamos. Estás muteada, ¿eh? No se escuchó nada, nada, nada.
Ahí estamos. Bueno, empiezo de nuevo. Gracias, Ine. Dale. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Se está viendo de qué vamos a conversar. Bueno, perfecto. Vamos a conversar. La clase va a estar estructurada en 3 partes. En principio, vamos a tratar de entender qué es esto de la inteligencia artificial, nociones básicas. Una segunda parte sobre usos y aplicaciones prácticas en el mundo del libro, como editores, editoras. Y les quiero contar, adelantar en realidad, los resultados de una encuesta que realizamos el año pasado con el Centro de Políticas, Centro de Estudios de Políticas Públicas del Libro de la UNSAM, al cual pertenezco, de la Universidad de San Martín, que hicimos una investigación conjuntamente con la CERLAC, que es el Centro de Fomento del Libro de la UNESCO, y ya estamos prontos a lanzar los resultados de esa encuesta, que estuvo dirigida a todos los trabajadores del mundo del libro del sector editorial iberoamericano, y quiero adelantarles ciertos resultados de esa encuesta para pensar conjuntamente y sectorialmente las oportunidades, riesgos y desafíos desde una mirada sectorial. Y en la presentación abajo van a ver un barquito porque siempre que hablamos de inteligencia artificial navegamos por aguas con conflictos, dilemas éticos, posibilidades, incertidumbres, contradicciones geopolíticas, y se va mezclando todo el tiempo porque es un tema muy nuevo, porque es un tema que que estamos aprendiendo. Entonces, va a haber idas y vueltas y no sé si siempre va a haber respuestas concluyentes, pero vamos a meternos a ver de qué se trata. Y también la charla tiene la idea de ser una invitación hay un péndulo, ¿no? Que va de un pesimismo apocalíptico paralizante, que dice la inteligencia artificial no me interesa, a un tecnooptimismo ingenuo que parece que viene a resolvernos la vida y democratizar todas las herramientas. Lo que les propongo es que lo pensemos en una tercera posición. Pensarnos como usuarios y creadores responsables, con una reflexión crítica e informada acerca de lo que es la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es la IA? Si uno se pone a investigar rápidamente, lo primero que se va a encontrar es con esta definición, que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, o sea, datos de entrenamiento, algoritmos de aprendizaje y modelos estadísticos que permiten a las máquinas realizar tareas que imitan las funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Es decir, que las máquinas piensen y creen como nosotros, pero muchísimo más rápido. Esta es la definición más frecuente de inteligencia artificial. No es la única. Kate Crawford, que es una investigadora muy interesante, que tiene un libro que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, nos propone otra definición. Ella lo que nos dice es, bueno, la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino es un sistema sociotécnico que depende de infraestructuras materiales, explotación de datos y trabajo humano invisibilizado. O sea, estamos hablando de tecnologías, pero también es un sistema bastante más grande, que se basa en el extractivismo de recursos naturales. O sea, para que funcione la inteligencia artificial tiene que haber extractivismo del que conocemos, extractivismo de recursos, de energía, extractivismo digital. Todas nuestras acciones en Internet dejan una huella, y esa huella es indispensable para que haya una inteligencia artificial, y además hay explotación de manos de obra. Generalmente invisibilizadas las plataformas de inteligencia artificial, generalmente estas corporaciones están en el norte global, pero su mano de obra muy mal paga está en países más subdesarrollados y bueno, todo esto parece que cuando vamos a una definición técnica parece
que queda un poco en segundo plano. Es las dos cosas al mismo tiempo. Y hay, cuando empezamos a investigar sobre inteligencia artificial, nos encontramos rápidamente con metáforas tecnológicas que un poco distorsionan, romantizan, encubren y no son inocentes. Inteligencia artificial, por ejemplo, suena como algo autónomo, casi humano, pero no es inteligencia, es estadística, son correlaciones, son repeticiones, es matemática. Y la palabra inteligencia artificial a veces puede sugerirnos una agencia donde hay solamente cálculo. Y hay que deshumanizarla. Ese es uno de los ejercicios que tenemos para poder tener una mirada crítica, utilizarla como herramienta y tener al mismo tiempo una mirada crítica. Después nos hablan de redes neuronales que pareciera que buscan una cercanía biológica. No son cerebros, no piensan, no sienten, no comprenden, hacen cálculos. Otra metáfora que suele utilizarse en el mundo tecnológico es la idea de nube. Como está en el aire, la información. No, como decíamos antes, hay servidores físicos que consumen mucha energía, agua, recursos minerales, y esta idea de nube a veces puede borrarlo. Y otra idea que también muchas veces nos encontramos es esto de caja negra que no se puede entender. Y esa opacidad, ese no entendimiento, no es casual, es una decisión técnica y política, y no algo que simplemente está y no podemos desentrañar. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Por supuesto, esto es bastante más complejo, pero para que tengamos un paneo, acá hay como una especie de fórmula. Los humanos alimentamos a las máquinas con enormes cantidades de datos y algoritmos de aprendizajes que extraen patrones y reglas, y esas reglas se usan para hacer predicciones. Todo resultado de una inteligencia artificial es una predicción que tiene que ver con cálculos, como hablábamos antes. Y algo, bueno, está la inteligencia artificial, este conjunto de tecnologías complejas. Hoy es muy difícil que una persona que tiene un celular no esté en contacto con una inteligencia artificial. Está absolutamente integrada a nuestra vida cotidiana. Mails, redes sociales, las plataformas audiovisuales, los chatbots cuando hablamos con cualquier empresa, todo funciona tiene inteligencia artificial. Cuando el mail, no sé, acá hay algunos ejemplos, Netflix. Netflix lo que hace es extrae nuestros datos, qué nos interesa, cuánto tiempo permanecemos en pantalla y nos hace recomendaciones según esos datos que nosotros otorgamos al sistema. Pero hay algo que es muy importante diferenciar. Por un lado, estuvimos hablando de inteligencia artificial. Por otro lado, hay una subcategoría de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa. Lo que nosotros, el ejemplo más conocido, ChatGPT, es una inteligencia artificial generativa. O sea, estamos hablando de una subcategoría de la inteligencia artificial que crea contenido. Esta es la definición de inteligencia artificial generativa de ChatGPT. Lo que dice ChatGPT es que es una subcategoría de la IA que se especializa en la creación de contenido nuevo y original, textos, imágenes, músicas, a partir de patrones aprendidos de datos existentes. Utiliza modelos avanzados como redes neuronales generativas, acá de vuelta volvemos a las metáforas, para producir obras que imitan la creatividad humana, facilitando la generación de ideas, la escritura de historias, la creación de arte digital. ¿Cuáles son estas inteligencias artificiales generativas? ChatGPT, nosotros en nuestro WhatsApp tenemos integrado Meta IA, que es la inteligencia artificial de Facebook. Nuestro mail y todo el sistema Google está Gemini. En China, bueno, ya hace unos meses apareció DeepSeek, que es una inteligencia artificial china. Copilot de Microsoft.
hay sistemas y hay distintos modelos de lenguajes de estas inteligencias artificiales. Algunas integran todos los modelos y otras son específicas. ChatGPT, por ejemplo, conjuntamente con DALL-E, es un mezcla modelos de texto y de imagen. Suno es una plataforma de audio. Bueno, hay muchísimas plataformas. Estas son algunas de las más conocidas. Es importante desentrañar de la inteligencia artificial. Por decisiones muy conscientes, la IA está antropomorfizada. O sea, imita nuestra forma. Los sistemas de IA imitan las características humanas, como la conversación, el reconocimiento facial, la empatía, para generar cercanía. Generalmente uno se genera un usuario y te saludan por tu nombre, buenos días Valentina, y parecen simpáticos, y uno termina a veces hasta saludando a estas inteligencias artificiales generativas. Y tienen una usabilidad muy sencilla. Quienes hayan probado, es muy fácil generar un resultado con la inteligencia artificial. Esto puede llegar a confundirnos muchas veces. Hay como un desafío en siempre comprender que estamos hablando de tecnología, de máquinas de cálculo. Bueno, y me voy un poquito para atrás. Esta imagen es una de las primeras imágenes que se viralizó masivamente, allá por el año 2023, del Papa Francisco con una campera Uniqlo. Bueno, algo que quiero mencionar es la inteligencia artificial no solamente modifica las condiciones materiales, sino hay un componente subjetivo que también está en juego. Hay un nuevo régimen de verdad, a veces se altera las condiciones materiales, pero también la percepción, la sensibilidad, la estética, modifica nuestra noción de tiempo, de velocidad, de productividad. ¿Qué sucede cuando una máquina simplemente nosotros le damos una indicación y lo resuelve muy rápido a un trabajo que quizás a nosotros nos puede tomar días? Bueno, eso es un tema que se está reconfigurando. Y estamos ante una percepción alterada, también combinada con una hiperconexión por nuestro contacto con Internet, con el celular, con el teléfono, con las plataformas, y con una saturación de datos. Nuestra capacidad de concentración está reducida, eso lo llaman economía de la atención, y muchas veces caemos en lecturas más superficiales y fragmentarias justamente por esta percepción alterada. Bueno, teníamos al Papa en el 2023. Hace unos meses todos vimos alguna imagen del estudio Ghibli, porque fue un fenómeno que se viralizó. ChatGPT lo que lanzó es una propuesta, un desafío de convertir nuestras imágenes al estilo del estudio Ghibli, que es un estudio japonés de animación con películas súper conocidas, Totoro, El viaje de Chihiro. Bueno, ese día, a todos nos causaba un poquito no sé, de fascinación, porque es entrañable la estética del estudio, y uno veía selfies y fotos de nuestros perros, de nuestros amigos, todos que pasaron por una inteligencia artificial y se convertían muy rápidamente en imágenes. Bueno, acá hay una como captura de las noticias de ese día. No solamente todos los portales estaban hablando de lo fácil que era convertir una imagen en una ilustración del estudio Ghibli, sino también a las pocas horas apareció esta idea de que, bueno, lo que estábamos haciendo con nuestras imágenes tenía un costo ambiental altísimo, y hablaban de millones
de imágenes y un consumo de litros de agua de millones. Bueno, ¿qué fue? Un fenómeno viral. Y si lo queremos ver con ojos más optimistas, uno podría pensar que la parte buena es que democratiza el acceso a un estilo visual, inspira nuevas formas de creación. Podemos pensar en un homenaje, que personas que no conocían al estudio Ghibli se acercaron y, no sé, terminaron viendo Totoro. Si nos ponemos un poquito más críticos, estamos hablando de una estetización automatizada, que no fotocopiaba, pero sí replicaba colores, trazos, atmósferas, sin importar los valores narrativos, políticos o culturales que sostienen al estudio. A su vez, había una reproducción sin contexto. No había un proceso creativo, había simplemente convertirme esta imagen en la estética del estudio Ghibli y salía la imagen. También había una pérdida de la autoría. ¿Y qué podemos pensar de esto? Yo creo, para mí, tiendo a pensar que fue una gran estrategia de ChatGPT. ¿Por qué? Porque estamos todos redescubriendo qué es la inteligencia artificial generativa y qué podemos hacer eso. Entonces, ese día, millones de nuevos usuarios se registraron en ChatGPT. Y detrás de estas acciones que parecen muy inocentes, hay grandes corporaciones disputándose el mercado, y el mercado somos nosotros como usuarios. Y sobre la huella ambiental, esto de los millones de litros de agua, sí, es una realidad. Ahora, también me interesa como ampliar un poquito, que es las stories que subimos a Instagram o este Zoom también tienen una huella ambiental muy grande. Y ahí es la inteligencia artificial y es un estado de cuestión de la tecnología que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Bueno, estoy en una parte un poco dark de la inteligencia artificial, pero ya vendrá la parte más positiva. Opacidad. Lo que se dice es que la inteligencia artificial es opaca. ¿Qué sucede? Las empresas que desarrollan la inteligencia artificial no revelan cómo entrenar sus modelos. Estos datos que hablábamos en esa fórmula, no se sabe mucho. Hay opacidad algorítmica y de entrenamiento. No sabemos con qué información se entrenó. Sabemos que Internet fue fundamental. Sabemos que nuestras huellas en las redes sociales fueron fundamentales para que exista la inteligencia artificial, y hay una opacidad también para el usuario final. En esta imitación de la forma humana, las plataformas rara vez explican que son algoritmos interviniendo. Esto simplemente como una cuestión para tener como una visión informada y crítica y que podamos pensarla después como herramienta. Entonces, la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo, se viene estudiando de los años 50, pero sí se volvió masiva en el 22 cuando OpenAI lanzó su primera versión de ChatGPT. Ya es una realidad, es un proceso inevitable, no estamos hablando de futuro, estamos hablando absolutamente de presente. Avanza muy rápido, tiene un crecimiento exponencial. Esta misma clase yo la di el año pasado y volví al PPT de presentación y había cosas que ya estaban totalmente desactualizadas. El crecimiento que tiene es exponencial. Y a veces se habla hay muchos que están hablando de una nueva revolución industrial, pero con un ritmo vertiginoso. Genera incertidumbre, requiere de nuestra adaptación, y creo que es muy importante conocer de qué se trata para superar posturas polarizadas y poder tener una visión crítica, pero ni ser totalmente optimistas, ni descartarla porque ya está integrada en nuestra vida. Y en esta conversación lo que estamos haciendo es explorando y aprendiendo, y al menos yo no tengo respuestas concluyentes. En muchos casos tengo dudas, preguntas abiertas,
y que les propongo es que hablemos de la IA como herramienta en el sector del libro. ¿Qué es importante esto? Conocer la herramienta. Hay algo muy experiencial, que es que uno puede leer sobre la herramienta, hablábamos de libros, hablábamos de la parte política, y hay algo que uno lo termina de entender cuando finalmente está frente a estas plataformas y ve su poder. Cuando cuando pide una acción y la máquina te está respondiendo. Y a su vez es muy importante reflexionar, conversar con otros, que existan estos espacios que celebro, que conversemos con colegas. Necesitamos entender sus mecanismos y dimensiones, necesitamos apropiarnos de esta herramienta. Yo creo que se puede hacer un uso ético y una práctica crítica aprovechando su potencial. Y es necesario no quedarnos desactualizados porque, porque ya es una habilidad requerida en el mercado laboral. Y una pregunta que dejo abierta es si tiene sentido no usar una herramienta disponible. Yo creo que no, que está bueno usarla con una reflexión crítica. Bueno, espero no estar yendo muy rápido. Bueno, pasamos a una segunda parte. La IA en el mundo del libro. ¿Qué es importante entender? La IA en el mundo del libro impacta y transforma todos los eslabones de la cadena del libro. Los procesos de creación, gestión, producción, distribución, marketing, consumo y consumo de libros. O sea, todo, no hay paso en esta cadena que no esté tocado por la inteligencia artificial. A veces es fácil, rápidamente nos vamos al derecho de autor o a la creación de textos. No, el consumo, cómo se distribuyen, cómo el marketing está absolutamente atravesado por la inteligencia artificial. Y si pensamos en la inteligencia artificial generativa como herramienta, podemos pensar en dos tipos de usos. Por un lado, un uso más funcional y operativo. La inteligencia artificial generativa puede servirnos y tiene un gran potencial para automatización de tareas cotidianas, específicas, prácticas. No sé, pienso en la redacción, en la traducción de un mail, o un uso más creativo, generación de textos, imágenes, elaboración de narrativas, personalización de contenidos. Bueno, vamos a centrarnos en acá una parte un poco más práctica. Si pensamos en la organización y administración de nuestros editoriales, bueno, voy a nombrar algunos posibles usos. Generación automática de fichas técnicas y bases de datos, organización de cronogramas, calendarización inteligente de tareas, control y seguimiento de stock. Podemos crear listas de tareas por etapas de la editorial, sistematizar información que a veces tenemos dispersas, mails, archivos, documentos viejos. Podemos hacer cálculos automáticos y declaraciones de regalías, clasificación de contratos, licencias, derechos y tipos por vencimiento, o gestión documental de reconocimiento de texto. Eso sería como algunos de los posibles usos. Podría decir que hay muy pocos usos que quedan por fuera de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Y acá está un poco a nuestra creatividad y a las necesidades de nuestras editoriales. También podemos pensar en que puede servirnos para la gestión y análisis de datos. Algo que muchas veces por las condiciones en las que trabajamos y también por un contexto de crisis es muy difícil de pensarlo en editoriales más pequeñas. Tenemos acceso a una herramienta muy poderosa que nos permite análisis de tendencias de ventas y consumo, identificación de públicos potenciales, predicción de demandas por títulos, autor, estación. Por supuesto, todo esto requiere
requiere adentrarse en la inteligencia artificial, pero está disponible para ustedes. Simplemente, digo, hay que hacerse un usuario, explorarlo, ver cuáles son nuestras necesidades, y tenemos un asistente muy potente a disposición. Otros posibles usos. Y acá es donde me siento más cómoda, porque trabajo en comunicación y utilizando inteligencia artificial. ¿Qué nos permite? En editoriales más pequeñas es muy difícil tener, digo, por la crisis, por las condiciones en las que trabajamos, es muy difícil tener equipos ampliados, equipos grandes. Y muchas veces una misma persona se encarga de lo administrativo, la comunicación, leer manuscritos. Bueno, la inteligencia artificial en ese sentido es bárbara, que nos permite todas las tareas de contenidos, redacción, comunicación, automatizarlas, o por supuesto con la intervención humana. Pero en muy poco tiempo podemos hacer presentaciones, textos promocionales, casetillas de prensa, generación de copies para redes sociales y sitios web, adaptación de contenidos, formatos, tiempos adaptados a públicos o canales, resúmenes automáticos de libros o informes largos, generación de metadatos o descripciones optimizadas para catálogos y buscadores, generación de ideas para campañas, redacción asistida, programación, personalización de newsletters. En los newsletters es una herramienta espectacular. También podemos trabajar con las audiencias de esos newsletters. Análisis de campañas y sugerencias de mejoras en redes sociales, estrategias automatizadas de pautas en redes sociales, en Google Ads, en Meta, a veces ponemos unos mangos para promocionar nuestras editoriales un poco de forma desinformada. Bueno, ahí la inteligencia artificial tiene un montón para darnos. Y después hay ciertos recursos que los vemos lejanos, como podcasts, audiolibros, porque requieren mucho tiempo, mucho costo. Bueno, en eso también es una herramienta súper útil. Hoy es posible crear un podcast con las voces clonadas de la inteligencia artificial. Los guiones se pueden, por supuesto, con intervención humana, ¿no? Pero si nosotros trabajamos con esa inteligencia artificial, hoy un podcast parecía ser algo lejano que podían hacer las grandes editoriales. Hoy es muy accesible. Otro ejemplo son los chatbots editoriales para algún evento, para consultas, para las ventas, para nuestras páginas web. Todo esto lo tenemos muy disponible. Otros usos. Traducción de contratos, mails, formularios de circulación internacional, traducción automática de fichas técnicas, dossiers, catálogos, asistentes de edición, a veces cuando estamos editando un texto para consultas de estilo, coherencia, tono, para detención de plagio, para herramientas de accesibilidad también, para adaptar textos a lectura fácil o audiodescripción, o el armado de carpetas de proyectos para aplicar en convocatorias. Ya les digo, nombré un montón de usos y estos son solo algunos de los posibles. Y para todos estos usos hay un concepto clave en la inteligencia artificial generativa, que es la idea de prompt. Promptear es dar la instrucción a la inteligencia artificial generativa para obtener el resultado deseado. Es lo que le pedimos a la máquina que haga. Saber indicar con precisión qué es lo que necesitamos es una de las claves para cualquiera de las tareas y de los posibles usos que mencioné. Promptear es y será una habilidad fundamental y requerida en el mundo del trabajo. ¿Y de qué se trata esto de un buen prompt? Bueno, cuanto más claros, específicos y contextualizados esté esta indicación que le damos a la inteligencia artificial generativa, mejores van a ser los resultados. ¿Cuál sería la fórmula para un buen prompt? Una presentación
indicar la acción requerida, contarle un contexto, pedirle un formato de salida con un tono. Si tenemos referencias, también subirlas a las plataformas y antecedentes. O sea, necesitamos una breve introducción con el propósito general. Ejemplo, estoy armando una gacetilla para el lanzamiento de un libro. Estoy calendarizando tareas. Tenemos que ser muy claros y precisos. Decí claramente qué tarea querés que haga. Ejemplo, resumí, redactá, organizá. Aclará cuál es el formato de salida, si querés una lista, un párrafo, un formulario. Puedes indicarle el contexto. Por ejemplo, puedes incluir géneros, cuál es el público para este material que estás creando, en qué etapa del proyecto está, indicar un tono, si es informal, técnico, institucional, cercano, bueno, todas estas posibilidades. Si es relevante, agrega un ejemplo, una referencia, una fuente previa que tengas. No sé, si queremos, si estamos trabajando en algo administrativo, y queremos una nueva planilla para organizar cualquier proceso administrativo. Bueno, podemos subir a las plataformas las planillas previas que ya tenemos y pedir que las reorganice o pedir que que las optimice. Es importante saber que podemos subir información. Y antecedentes. Las fuentes, los antecedentes y las referencias muchas veces están relacionados. A veces las referencias son externas, los antecedentes previos. Pero si hay información previa para continuar una idea y respetar esa línea, está bueno aclararlo. Y muchas veces está bueno, esto hay que ser explícitos y muy claros, y pedirle claridad a la inteligencia artificial. Entonces, esas son algunas de las claves. Después vamos a ver un ejemplo práctico de un buen prompt. Pero necesitamos un buen prompt, necesitamos una iteración, o sea, un ida y vuelta. No, para obtener buenos resultados con la inteligencia artificial no es cuestión de hacer un prompt una vez, dar una indicación y quedarnos con el resultado. Muchas veces lo que requiere es un diálogo, un ida y vuelta, el pedirle, si hay algo que no nos convence, pedirle que lo modifique. Esa interacción es fundamental para tener buenos resultados. Y después, por último, y para mí lo más importante, necesitamos de la curaduría, la lectura, la edición y el criterio humano. O sea, nosotros damos una indicación a la máquina, tenemos una interacción con esa máquina y no es cuestión de copiar y pegar el resultado, sino es cuestión de tener con criterio humano poder hacer una lectura y mejorar lo que nos entregó la inteligencia artificial. Hay ahí que es importante no olvidarnos que nosotros guiamos a la máquina, no es al revés. Los resultados que nos dan estas inteligencias artificiales son muy potentes. Muchas veces lo que pasa es que si no vamos con una idea previa, es posible que nos vaya marcando el camino. Entonces está bueno sentarse, detenerse, pensar qué le estamos pidiendo y no simplemente seguir el camino que nos indica la máquina. Y una cosa que también es fundamental es las inteligencias artificiales cometen errores que se llaman alucinaciones. Muchas veces nos dan información que no es real, muchas veces. Entonces, esta lectura y la edición es importantísima. Y como ejemplo práctico, y para ver un poco esto que les estaba contando, se me ocurrió pensar en un prompt con ChatGPT para ver cómo se utiliza. Bueno, entonces, hoy a la mañana le pedí a ChatGPT, lo hice en una versión de incógnito, sin iniciar sesión ni siquiera, le expliqué en un prompt muy sencillo, tengo una editorial, voy a publicar un nuevo libro de cuentos de terror con el título Un lugar soleado para gente sombría.
La autora es argentina, se llama Mariana Enríquez. Necesito un copy para anunciar el lanzamiento de Instagram. Y el resultado fue esto. Me dijo, me dio este copy. Bueno, ¿cuál fue mi impresión? En principio, utilizo emojis. No sé, digo, y después ahí va a tener que ver con la identidad de nuestras editoriales. Un lugar soleado para gente sombrío, un nuevo libro de cuentos de Mariana Enríquez, terror cotidiano, sombras que no descansan, personajes que duelen, y lugares donde el sol nunca alcanza a secar la oscuridad. Yo le había dado muy poca información. Entonces, ¿de qué se agarró? De lo soleado y la sombra. Cuentos intensos, perturbadores, adictivos. Ahí está un poco chamullando. De vuelta, el uso de emoji. Para quienes saben que el horror más real está en lo que no se dice. Bueno, me propuso un copy. Nosotros podemos tomarlo, no tomarlo, de no tener nada, tener algo. Bueno, hay un resultado con la inteligencia artificial. Pero volví para atrás y hice un nuevo prompt, un poco más detallado, como lo que decíamos antes. Entonces, ahí indiqué más cosas. Tengo una editorial y voy a publicar un nuevo libro con 12 cuentos, ya ahí le di un dato más, la cantidad de cuentos, de terror, con el título Un lugar soleado para gente sombría. La autora es argentina y se llama Mariana Enríquez. Necesito un copy para anunciar el lanzamiento en Instagram. El texto debe ser claro e informativo. Bueno, ya le estoy hablando le estoy precisando más que quiero. El tono tiene que ser cercano, pero no informal. No quiero utilizar emojis. Aquí, la contratapa para que tomes de referencias. De vuelta, le estoy dando más información para que me dé un mejor resultado. Y copié y pegué una parte de la contratapa del libro. Bueno, y finalmente respondió a mi pedido. Mariana Enríquez regresa, una nueva colección de bueno, ya que está hablando de una nueva colección de cuentos, entiendo que antes, nada, yo le leí un libro de cuentos, le dije que eran 12 cuentos, que confirma su maestría para incomodar, estremecer y fascinar. Son 12 relatos de horror en lo que lo siniestro se filtra en lo cotidiano. Grandes ciudades y pueblos aislados, lo íntimo, lo político, lo visible y lo oculto, ya disponible en librerías. A mí me gusta más este resultado. Podría seguir con la interacción. Y acá esto, un simple ejemplo de cómo si nosotros precisamos mejor y tenemos una interacción con la inteligencia artificial, más cercano va a ser a lo que buscamos. Pero seguí esta interacción. Entonces le dije, bueno, necesito 10 ideas, le pedí una cantidad, o sea, yo podría haber dicho, necesito una estrategia de comunicación, pero no. Necesito 10 ideas concretas para una estrategia de comunicación del lanzamiento del libro en redes sociales. Respetar el estilo cercano pero no informal, o sea, lo que sucedió es, yo le estoy pidiendo, tener memoria de lo que trabajamos antes, sin emojis. Quiero centrarme en la autora y en el género de terror, proponer una calendarización, acompañar con sugerencias de textos breves. Y todo esto, un segundo después, yo tenía una propuesta de calendarización, la semana 1, la semana 2, la semana 3, con ideas sin uso de emojis, respetó el tono que yo le estaba pidiendo, bueno, me pareció coherente lo que estaba proponiendo. Muchas veces lo que pasa cuando utilizamos, digo, quienes tenemos un poco entrenado la vista en la inteligencia artificial, lo que nos damos cuenta es que esto repite fórmulas. Hay algo de la forma de escribir de la inteligencia artificial que, si no, o sea, escribe muy bien, escribe muy correcto, pero tiene muletillas, hay palabras que utiliza más. Yo lo que creo es que acá tenemos, lo que nos dio es un gran punto de partida, de tener que comunicar un lanzamiento y estar en cero. Acá lo que tenemos es un plan de comunicación muy avanzado que lo que va a requerir es de esto, de nuestra
curaduría, de nuestra edición. Y a su vez, esto, ¿qué nos convence? Leerlo con detalle. ¿Qué tiene que ver con la identidad de nuestro catálogo? ¿Qué tiene que ver con la identidad de nuestra editorial? Y acá está el trabajo humano-máquina, digo, en colaboración. Y algunas ideas que me dio me parecieron interesantes. No sé, por ejemplo, me propuso posicionar el libro dentro de una tradición literaria. Me propuso distintos formatos, algunos son stories, algunos son posteos. Tomó lo que yo le pedí, la centralidad del terror y la centralidad de la autora. Bueno, esto es como un ejemplo de cómo funciona y todos esos posibles usos, más o menos es lo mismo. Digo, necesitamos afinar el prompt e interacción con la inteligencia artificial. Y acá bueno, hay varias cuestiones. Hablamos que tenemos editoriales que muchas veces nos encantaría tener equipos para equipos grandes y contratar gente especializada en comunicación. ¿Estamos reemplazando a una persona que estudió comunicación y que sabe de redes sociales? Sí, lo estamos haciendo. ¿Nos soluciona un problema? Sí, también nos viene a solucionar un problema en un mercado muy difícil. Y ahí es donde yo no tengo las respuestas concluyentes. A mí me pone feliz si una editorial más pequeña tiene la posibilidad, por ejemplo, de difundir un libro con un podcast y piensa su comunicación más creativamente. No sé, me hace ruido si Planeta reemplaza a los trabajadores. Entonces ahí está el contexto. Y después, con esto del uso en nuestras editoriales, yo creo que está bueno integrarlo a los procesos. No tiene sentido no utilizar una herramienta que está tan disponible y también hay que sincerar el uso. Muchas veces lo que sucede en trabajadores, digo, quien trabaja con el libro tiene amor por la palabra, por los procesos, que hay como un uso vergonzoso de la inteligencia artificial, como si estuviéramos haciendo trampa. Yo le puedo decir, hay una parte de esta presentación que está hecha por mí, pensada por mí, pero también tuve la herramienta de inteligencia artificial para ordenar algunas ideas o para... hay una de las imágenes del principio está hecha con inteligencia artificial. Me parece que está bueno integrarla y sincerar que utilizamos la herramienta y que no estamos haciendo nada malo. Y bueno, voy con las oportunidades o los beneficios que nos trae al sector. Esto amplía las posibilidades técnicas, son herramientas muy avanzadas, hace accesible el uso de tecnologías que antes solamente las podían tener las grandes editoriales, los grandes grupos, a nosotros, a las editoriales más pequeñas, acelera procesos y optimiza la eficiencia operativa. Hay tareas que son muy tediosas, que nos quitan tiempo, que las podemos automatizar. Reduce tiempos y costos en tareas repetitivas y de producción. Resuelve problemas complejos mediante el análisis avanzado de datos y puede facilitar la toma de decisiones ante análisis predictivos. Digo, y ahí de nuevo, los invito a quienes no hayan probado todavía herramientas de inteligencia artificial generativa, a explorarlas, a ver qué les pasa, cuáles son sus tareas y experimenten. Vean qué les sirve, qué no, pero me parece como interesante, importante como entender de qué se trata y probar si son útiles para nuestras editoriales. Bueno, acá, en esto de que hay un montón de plataformas, estas son algunas de las plataformas específicas de texto.
que se pueden utilizar para texto. Y es gracioso porque uno puede escribir textos con inteligencia artificial. Hay plataformas para escribir textos, pero también hay plataformas que te ayudan a humanizar textos hechos por inteligencias artificiales. Bueno, y hay otras que están específicamente, que son específicas de esto, de los lenguajes más refinados de texto. Bueno, estos son algunos de los nombres. Después, hago un pequeño paseo por algunas plataformas. Hay inteligencias artificiales generativas para generar libros electrónicos con IA en simples pasos. Lo único, uno lo que le dice es el formato, el tamaño, puedes personalizar los colores, y en pocos pasos generas un libro electrónico. Después, esta es una herramienta relativamente nueva, es de Google, se llama Notebook. Y de vuelta, lo que nos permite es hacer chatbot, que es una herramienta bien interesante, y hacer podcast. Explórenla, se llama Notebook LM. Es muy reciente, pero esto puede servir mucho para la comunicación. Y un paseo por algunas de las noticias para entender el contexto. Amazon restringe, esta es una noticia muy reciente, Amazon restringe a los autores de autopublicación de más de 3 libros al día tras la preocupación por la IA. ¿Qué empezó a pasar? Miles de autopublicaciones de libros hechos con IA. Generalmente tienen que ver con autoayuda, o son libros muy estandarizados. Pero una explosión de ventas de libros generados con inteligencia artificial, Amazon lo tuvo que restringir, un poco para que entendamos el contexto. Esta es una noticia que tiene unos cuantos meses, es de una editorial muy importante de los Países Bajos, que lo que anunció es que va a trabajar sus traducciones con inteligencia artificial. O sea que va a empezar a traducir con inteligencia artificial en una etapa de prueba. Otra noticia, digo, es un poco un salpicado de noticias. El gremio de autores de Estados Unidos creó un portal para certificar libros de intelecto humano no IA. O sea, se están pensando en que haya etiquetas que indiquen que un libro fue creado por humanos. Ante esto, ante la duda de si un libro fue creado por IA. Otra noticia, esta de las Naciones Unidas. 1 de cada 4 empleos está en riesgo de transformarse por la inteligencia artificial. El país. La inteligencia artificial afectará a 60 millones de empleos en Estados Unidos y México en un año. Esto es una noticia muy reciente. Un índice del BID muestra el impacto de la IA, el impacto que tendrá la IA en el mercado laboral. Mujeres y trabajadores de baja calificación son los más susceptibles a ser suplantados. Bueno, y acá, ¿qué tenemos que entender? Estamos en una instancia muy vulnerables como trabajadores. A veces el contexto de la Argentina, la crisis, digo, el contexto de nuestras editoriales nos lleva a pensar la inteligencia artificial como un tema del futuro. Y en este avance rápido tenemos que ponerlo en discusión, tiene que estar en el centro de nuestra agenda, porque ya se está empezando a ver el reemplazo, no solo el reemplazo, sino la precarización de nuestros trabajos
porque fácilmente pueden ser reemplazados por inteligencia artificial. Al principio de la charla hablábamos de que la IA está distorsionando nuestra idea de tiempos. Bueno, ¿qué pasa si yo trabajo en comunicación y en 10 minutos me puede hacer, en menos de 10 minutos, en 5 minutos puede hacerme una campaña de comunicación bastante digna? ¿Qué pasa con mi trabajo? Bueno, en principio, seguramente el mercado lo que me requiera es que sea más productiva, que tarde menos tiempo, y, o quizás me pague menos, porque puede hacerlo una sola persona, muy rápido. Entonces, tiene que estar en el centro de la agenda de discusión. Es importante hablarlo. Y acá están los riesgos y desafíos que tenemos por delante con la inteligencia artificial. Esto, el riesgo concreto de la pérdida de puestos de trabajo y precarización laboral, el plagio y la apropiación indebida, la atribución de autoría, la estandarización de contenidos y la pérdida de autenticidad y creatividad. También algo que pasa, vuelvo al ejemplo del lanzamiento del libro. Nosotros podemos hacer un trabajo con más tiempo con la inteligencia artificial, pero los primeros resultados que nos van a dar están estandarizados. Son contenidos de una calidad estandarizada. Y si afinamos la vista, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que todas las marcas que vemos en Instagram tienen sus copies hechos con inteligencia artificial. Hay algo que se vuelve una máquina de chorizos. Yo creo que lo auténtico, lo creativo, después de este primer boom de inteligencia artificial, va a tener su vuelta. Pero en principio hay un tema con cómo se están estandarizando lo que leemos. Y lo que vemos también en las imágenes bueno, después hay un desplazamiento de los autores humanos, de los autores, y con autores me refiero a autores en el sentido amplio, ilustradores, escritores y traductores. Veíamos el ejemplo de esa editorial de los Países Bajos que estaba reemplazando a la traducción literaria por traducción automática. ¿Qué está pasando? En el mundo de la traducción, generalmente a un traductor se lo contrataba para una traducción, tardaba un tiempo, ahora se los están contratando para corregir las traducciones hechas por máquinas. Y ahí está, de nuevo, hay reemplazo y también hay precarización. Y lo que se les pide son tiempos que un humano no puede llegar. Nunca un humano va a poder competir con estos tiempos. Después, otro riesgo, sesgos y estereotipos. Estas inteligencias artificiales están desarrolladas por corporaciones que tienen intereses políticos. No sabemos cómo fueron entrenadas, con qué datos, y muchas veces lo que repiten son sesgos y estereotipos de clase, de género, regionales, políticos. No me quiero ir mucho. Es posible pensar en otras inteligencias artificiales, es posible pensar en inteligencias artificiales soberanas, es posible pensar en inteligencias artificiales creadas desde Latinoamérica, se necesita inversión, se necesita decisión política. Por ahora tenemos esto y nosotros tenemos que saber que estas inteligencias artificiales reproducen estereotipos. Y a su vez, otro de los riesgos es una profundización de brechas entre grandes editoriales y cadenas de librerías y pequeñas editoriales y librerías independientes. Y acá se dan dos cosas. Por un lado, como dijimos antes, uno de los beneficios es tenemos la posibilidad de tener acceso a herramientas que antes eran muy costosas y que no podíamos acceder. Eso es una verdad, ahí hay una democratización. Por otro lado, las grandes cadenas de librerías, de editoriales, están desarrollando sus propias inteligencias artificiales.
De vuelta, tiene que ser una discusión sectorial y tenemos que poner el tema de la inteligencia artificial sobre la mesa. Bueno, la propiedad intelectual es una de las principales preocupaciones que tiene el sector sobre la inteligencia artificial. Y se está reconfigurando. Un texto escrito por una inteligencia artificial, ¿de quién es propiedad? Es propiedad de... Si yo... Vamos a un ejemplo. Yo hago un prompt y lo que pido es que tome referencias de estilo de cualquier escritor. Vamos a poner de Mariana Enríquez, así la traemos de nuevo. Bueno, ahí hay un autor original que proporcionó la narrativa, un estilo. Después, yo voy a seguir interactuando con la máquina y voy a agregarle mi parte. Voy a hacer una historia tomando ese tono. Bueno, yo también estoy proporcionando prompts y la iniciativa. Es propiedad mía, es propiedad del autor original, es propiedad del desarrollador de IA que proporcionó la tecnología y los algoritmos. Hay una propiedad compartida. Bueno, todo esto es un debate abierto que se está reconfigurando. Hoy los regímenes legales vigentes lo que hablan es que solo la persona humana puede ser considerada escritora. ¿Podemos hablar de co-creación? No lo sé, es un debate abierto. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Cómo se determina la propiedad? Si tiene que ver con un porcentaje de uso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a pensar en el futuro? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, yo mencioné a Mariana Enríquez? Mariana Enríquez no sabe que yo estoy poniendo textos de ella en una inteligencia artificial. Bueno, hay consentimiento de ese autor original. Todo esto es un debate abierto. Y al principio, cuando hablábamos de definición de inteligencia artificial generativa, lo que hablaba es que la inteligencia artificial generativa es la que permite crear contenido original. No sé, dudo de esa originalidad. Y digo, de vuelta, preguntas abiertas. ¿Es contenido original? ¿Podemos hablar de co-creación humano-máquinas? Y después, si estamos hablando de textos, la IA es una máquina, comprende de belleza, de emociones, de contextos, de procesos sociales. Estas son preguntas que dejo flotando cuando hablamos de escritura e inteligencia artificial. ¿Cuáles son algunos de los debates y reclamos sectoriales cuando hablamos del sector del libro y de la escritura? Uno de los debates fundamentales es el consentimiento. Los autores deben dar consentimiento antes de que la IA sea alimentada con una obra. Y acá volvemos a esta idea de opacidad. Si hoy nosotros vamos a una inteligencia artificial y consultamos por el estilo de Mariana Enríquez, ya tiene información. Ahora, ¿quién cargó esa información? No lo sabemos. ¿Cómo se cargó? Y me atrevo a decir que no hubo consentimiento de la autora. La transparencia es otro de los debates y reclamos sectoriales. Se reclama información sobre las fuentes utilizadas para entrenar la IA, especificando claramente qué obras y cuáles son los criterios de clasificación. De vuelta, la IA opaca. Transparencia también en que los lectores seamos advertidos cuando una obra fue producida con IA. Están los debates abiertos en torno a la creación, la originalidad y el derecho de autor, y lo que se necesita es protección, legislación, regular, proteger la propiedad intelectual.
y apoyar y financiar a las industrias culturales y al sector editorial. Hay un ensayito muy lindo del escritor Ted Chiang, que salió en el New Yorker, que se pregunta si la IA va a poder crear arte. A mí es un texto muy lindo que recomiendo. Y a mí una idea que me gustó mucho de este texto es que dice que la inteligencia artificial reduce la cantidad. Es un texto crítico. Les spoileo el resultado, él cree que no, que la inteligencia artificial no puede crear arte. Yo tengo una opinión más matizada, pero me gustó esta idea. La IA reduce la cantidad de intención en el mundo. En lo que habla es que cualquier proceso artístico lo que tiene es intención. Es verdad, hay algo tan automatizado que pareciera que nuestra intención se pone en juego. Y de vuelta, lo que podemos pensar es en tener un uso crítico en el cual nuestra intención no se borre. Hablábamos de contenidos estandarizados. No todo el contenido generado con inteligencia artificial es estandarizado o berreta. Hay personas, artistas, proyectos que trabajan de una forma muy interesante con inteligencia artificial. Acá hay ejemplos, por ejemplo, de literatura expandida, por ejemplo, el texto de la novela de Jorge Carrión, Membrana o Macedonio de Pierre Herrera, que son novelas hechas con inteligencia artificial, con una perspectiva crítica, con un uso exploratorio. De ninguna manera son procesos automáticos, como veíamos esos libros, esas autopublicaciones que Amazon limitaba. Estos son procesos de trabajo exploratorios que muchas veces llevan meses, años, y que son bien interesantes. Por eso está bueno no descartar y no pensar que todo la inteligencia artificial es berreta o es esa estética de el leoncito y el pato, esto como berreta. Hay obra muy interesante. Las imágenes de arriba son de un artista mexicano que se llama Canek Zapata, que explora lenguajes visuales y también escritura algorítmica. Esta imagen que de abajo que dice explorando los archivos de la memoria es de un proyecto súper interesante chileno que se llama Nuestra Memoria IA, y que es el uso de inteligencia artificial para la investigación de los archivos de la memoria de la dictadura militar chilena. Bueno, ahí de nuevo hay un uso bien interesante de la inteligencia artificial. Estas últimas imágenes de los muñequitos es el artista argentino Tomás García, que también recomiendo muchísimo. Tiene una obra muy extensa con inteligencia artificial, bien interesante, y además tiene textos interesantes sobre inteligencia artificial. Hay, esto no es solamente automatización, hay muchos artistas, escritores, proyectos que están haciendo un uso bien interesante. Y bueno, ahora sí, voy a ir un poco, quiero compartirles los primeros resultados de la encuesta sobre uso, representaciones e impacto de la inteligencia artificial en el ecosistema del libro americano. Como les contaba, esta fue una iniciativa en la que participé, que yo formo parte del Centro de Estudios y Políticas del Libro de la UNSAM, y hicimos esta investigación junto con la CERLAC, el Centro Regional de Fomento del Libro para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Este informe, los resultados de la encuesta van a estar disponibles, se lanzan la semana que viene, el miércoles que viene, y van a estar disponibles para descarga en la página de la CERLAC,
Hoy no están, pero se van a poder descargar la semana que viene, y yo también se los voy a pasar al equipo para que puedan poner, para que se los puedan acercar. ¿Qué hicimos? Realizamos una encuesta a fines del año pasado que buscaba tomar una fotografía de los usos, las experiencias y las representaciones de la inteligencia artificial generativa para que nos permitiera tener una visión de conjunto del sector editorial. ¿Por qué? Porque creemos en la importancia de los datos para el debate sobre la legislación y políticas públicas con respecto a este tema. No es lo mismo tener percepciones de cómo se está utilizando la inteligencia artificial que poder tener datos concretos. Sobre la encuesta. Estuve en línea desde el 16 de octubre del año pasado al 10 de diciembre. Y estuvo dirigida a todos los trabajadores de la cadena de valor del libro. Autores escritores, autores ilustradores, autores traductores, diagramadores, correctores, distribuidores, libreros, toda la cadena del libro, comunicación y prensa. Implicó dos grandes desafíos. Por un lado, la escala, el planteo era iberoamericano, y la diversidad de actores que conforman el ecosistema del libro. Era una apuesta ambiciosa. Y por suerte, antes de lanzar la encuesta, tuvimos reuniones con cámaras, agremiaciones y asociaciones de toda Iberoamérica, contándoles nuestra intención de obtener datos sobre la inteligencia artificial, y tuvimos su apoyo y nos ayudaron a difundir la encuesta para que llegue a más trabajadores del libro. Y en ese sentido fue una acción colaborativa, conjunta, que es inusual y que dio buenos resultados. El instrumento de la encuesta se estructuró en dos partes. Una sección general, transversal a todos los participantes, a todos los trabajadores, y otras con preguntas específicas adaptadas según la naturaleza y las particularidades de cada rol. Había preguntas generales y había preguntas específicas, no sé, distintas para libreros, libreras que para traductores o traductoras. Recopilamos 2.807 respuestas. Por una cuestión de validez de las respuestas, 2.000 fueron con las que trabajamos, y el informe se trata de una investigación de carácter sociológico y exploratorio. Y acá les adelanto algunos de los principales hallazgos. En principio, en Iberoamérica, el uso de la inteligencia artificial generativa en nuestro sector editorial se encuentra en una etapa incipiente. Su adopción no es generalizada ni está consolidada todavía. De todas las personas consultadas, de todos los trabajadores consultados, el 50% de los encuestados habían utilizado alguna vez herramientas de inteligencia artificial generativa en su trabajo. Con lo accesibles que hoy están estas herramientas, hablamos de incipiente, porque están muy accesibles y hay un 50% que todavía no las exploró. También había pequeñas, este 50% es en general, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, los ilustradores tenían un uso menor, un 33% habían utilizado inteligencia artificial en su trabajo, pero por ejemplo, en los diseñadores ese porcentaje creció un poco, el 58%, prensa y comunicación también. A veces, ¿con qué tiene que ver? Por ejemplo, en el diseño, hoy Photoshop ya tiene integrado inteligencia artificial en su programa. Entonces, muchas veces lo que te propone es utilizar inteligencia artificial, el mismo sistema te propone el uso, ni siquiera hay que salir a buscar un prompt. Ya está integrado. En esto, nosotros resaltamos algunos de estos hallazgos. El sector revela una marcada disposición a capacitarse.
aunque más de la mitad de las personas encuestadas aún no ha recibido formación específica en herramientas de IA generativa, estaría dispuesto a hacerlos. Es importante estos espacios como el de la Escuela de Editoras y Editores. Como decíamos, es un tema que genera incertidumbre, que parece enorme, que es avasallante. Necesitamos espacios de formación y capacitación para no quedarnos desactualizados, para entender de qué se trata esta tecnología, para poder hacer un buen uso, para poder pensar cuál es la forma ética de utilizarlo, para tener espacios de encuentro, para discutir de qué forma tenemos que protegernos como sector, de dónde hace falta inversión, dónde hace falta capacitación, dónde hace falta pensar sectorialmente. Así que el sector está dispuesto a capacitarse, está buenísimo que existan estos espacios. Bueno, lo que encontramos es que otro de los hallazgos. Los ilustradores y los traductores son los perfiles que manifiestan una percepción más crítica y preocupada frente al impacto de la IA generativa y reportan con mayor frecuencia los efectos negativos sobre su trabajo. El 67,2% de los traductores considera que la inteligencia artificial generativa devalúa el trabajo creativo realizado por humanos y el 75% de los ilustradores manifiesta estar entre bastante y muy preocupado por las pérdidas de su empleo. Y esto tiene lógica. Lo que se habla es de un índice de exposición ante la inteligencia artificial. No todas las profesiones, no todos los roles estamos igual de expuestos a ser reemplazados o que nuestras tareas sean modificadas por la inteligencia artificial. Los ilustradores y los traductores son, dentro del sector, los perfiles más expuestos. Y acá, para poder analizar los datos los datos de la encuesta, tuvimos que pensar en polos dentro del sector. Un polo creativo, vinculado con la generación original de contenidos, en donde incluimos a los escritores, a los traductores y a los ilustradores. En este polo creativo, lo que entendimos, y había, en la encuesta nos encontramos que los ilustradores y los traductores, sus opiniones, sus preocupaciones, sus percepciones eran bastante similares. Los escritores tenían una posición un poco más relajada, un poco más tranquila frente al avance de la inteligencia artificial. ¿Con qué tiene que ver esto? En principio con algo de la función autoral. Los traductores y traductoras, ilustradores, ilustradoras, todavía están teniendo una lucha porque sean reconocidos como autores. A los escritores siempre se los reconoce como autores. Entonces pareciera que es más fácil reemplazar, como esa editorial de Países Bajos, al trabajo humano del traductor o el de ilustrador, pero que el del escritor todavía no se toca. Voy a otro polo, el polo de producción y comercialización. Este polo realiza tareas de edición, gestión, organización, difusión, comercialización del libro. Acá, en esta parte, incluimos a correctores de mesa, distribuidores y libreros. Los usos de la IA generativa se orientan más a estas funciones operativas, técnicas y comunicacionales, no tanto a creación de contenidos. Y hay, entre medio de este polo creativo y este polo más funcional, están los diseñadores, agentes de prensa, responsables de comunicación y editores, cuyas tareas combinan aspectos organizativos y creativos. El polo creativo, como decía, son y se encuentran más expuestos a los efectos negativos de la inteligencia artificial generativa en el plano económico, legal y moral. Su relación con estas tecnologías tiende a ser más ambigua e incierta. Si bien la IA generativa puede representar una herramienta que facilite y potencie ciertos aspectos de su trabajo, también se presenta como una suerte de competencia desleal. En el plano legal y ético,
dado que los modelos de IA se han entrenado en la mayoría de los casos con materiales producidos por escritores, artistas y traductores sin su autorización, sin el pago de los derechos correspondientes y sin informar el origen de los datos. Y los traductores y los ilustradores enfrentan una amenaza concreta sobre su fuente laboral. Eso, digo, esto, volvemos. Ahí, digo, tenemos que pensar sectorialmente cómo se defienden a estos trabajadores y saber cuán expuestos están. Los traductores están empezando a corregir, a tener una función de corrección más que de traducción. Bueno, y otros de los hallazgos que a mí particularmente me llamó la atención, que la principal preocupación del sector es la infracción de los derechos de autor, incluso entre los actores que no perciben regalías. Y acá está como la figura sacralizada del autor. Un librero que no recibe ni va a recibir nunca regalías, está más preocupado por el derecho de autor que por si es reemplazado en su trabajo, o bueno, o si se algoritmiza toda la venta de libros. Interesante, lo dejo ahí también como pregunta abierta. Los ilustradores y los traductores son los roles más preocupados por las posibles pérdidas de empleo. Después, editores, distribuidores y diseñadores gráficos y diagramadores son los actores que en mayor medida reconocen una oportunidad en la capacidad de estas herramientas para optimizar recursos, abaratar costos y mejorar la eficiencia y la rentabilidad. Un 35% de los distribuidores indicó que el uso de la IA les ha permitido reducir la cantidad de trabajo. Particularmente me llamó la atención el uso de inteligencia artificial en distribuidores. Y el 40% de los agentes de prensa y comunicación reconoce que la mejora de la accesibilidad del contenido como una oportunidad concreta para la tarea de circulación y difusión de la información que realizan. Por último, y ya voy terminando con los resultados, el 50,1% de los encuestados considera que es necesaria una regulación estricta en el tema de inteligencia artificial, y el 69,3% considera que la legislación es fundamental para una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de la IA en el mercado del libro. Existe una demanda ampliamente compartida por establecer un marco regulatorio que oriente el desarrollo y el uso de la IA generativa en el sector editorial. Y acá un poco para dar cierre. La incorporación de la IA generativa no ocurre en el vacío, se suma a una industria con dinámicas propias que condicionan lo que ocurra con la IA generativa. Es un sector en el que ya existen dinámicas de concentración y precarización laboral, y esta tecnología puede venir a profundizarlos. Nosotros encontramos en esta encuesta que se demanda una participación activa de cámaras, gremios y organismos representativos del sector. No solo necesitamos una discusión entre pares, instancias de encuentro, necesitamos que las organizaciones que representan al sector tomen el tema y que empiecen a poner en sus agendas el tema de la inteligencia artificial. Es urgente avanzar en la creación de códigos de buenas prácticas, en el diseño de mecanismos de protección y la elaboración de marcos normativos. Las leyes avanzan muchísimo más lento que la tecnología. En Argentina hay muchos proyectos sobre regulación de inteligencia artificial durmiendo en el Congreso. Eso va lento. A su vez, a nivel mundial va lento. Y hay un gran lobby de las corporaciones y las empresas dueñas de las inteligencias artificiales para que esto no salga. Mientras tanto, ¿qué podemos pensar conjuntamente como sector en códigos de buenas prácticas?
que si bien no tienen valor de ley, sí pueden ayudarnos, pueden guiarnos, pueden ser una hoja de ruta para pensar cuál es un uso ético de la inteligencia artificial. Y después, la defensa de los derechos laborales, los derechos de autor y otras dimensiones éticas profundamente vinculadas a los nuevos desafíos y riesgos que trae la IA deben estar en el centro de la agenda de discusión. Como ya dijimos, esto no estamos hablando de un tema del futuro, estamos hablando de un tema absolutamente del presente. El rol del Estado es irreemplazable. Es fundamental que se constituya en el garante de marcos regulatorios justos y que impulse políticas públicas de resguardo, inversión, innovación y acceso equitativo a la tecnología. Tenemos que hablar de, es necesaria investigación en centros que puedan pensar en inteligencias artificiales latinoamericanas, argentinas, que haya desarrollos latinoamericanos, regionales. Necesitamos inversión, necesitamos innovación, necesitamos que las políticas públicas tomen el tema de la inteligencia artificial. Y, por último, la inteligencia artificial generativa no es neutral ni inofensiva. Su impacto depende de las decisiones que se tomen en el presente. Se necesita acción sectorial, voluntad política, cooperación regional, porque esto no es un tema solamente de fronteras, y una visión estratégica a largo plazo. Bueno, ahí estamos, nos quedó un tiempo para algunas preguntas. Espero no haber ido muy rápido. No, si querés dejar de compartir, así nos vemos y te vemos a vos más grande. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, en términos personales, o sea, están buenísimos, me parece que está buenísimo capacitarse, pero a la vez genera cierta angustia, o sea, es eso que vos decís, ¿no? Como, qué problema, pero vamos a ponerle onda para tratar de convivir con esto de la mejor manera posible. Hay algunas preguntitas, lo que sí en el chat de YouTube hubo mucho intercambio, que eso estuvo bueno, bastante discusión, y muchas respuestas que fueron dándose entre los mismos participantes. Gracias por eso. Pero te hago un par de preguntitas que estaban más directamente dirigidas a vos. Y mientras tanto, si hay otras preguntas, pueden hacerlas. Aprovechemos que hoy sí queda un poquito de tiempo. Em, una de las primeras preguntas que hubo, algunas también las fueron haciendo y vos después las fuiste contestando, entonces quizás, bueno, sí, por ahí reforzamos, pero vos habías dicho que con un ojo entrenado se podía detectar fácilmente si un texto fue escrito con inteligencia artificial, pero bueno, no sé, cómo entrenar ese ojo, si se te ocurre, o cómo hacer. En principio, tenemos que utilizarla, jugar, explorar. Hay algo que uno termina de entender la potencia de la inteligencia artificial cuando la prueba. Y después tiene muletillas. Por ejemplo, la palabra explorar, yo ya no la puedo leer más. Siempre la inteligencia artificial te está invitando a explorar. Explora este texto, explora, tiene una forma, construye estilísticamente de una forma, a no ser que uno la entrene con otro tono, con otro estilo. Pero en principio, cuando uno empieza a generar pequeños textos, se va dando cuenta que es una predicción y que repite fórmulas. Y después, hay muchas plataformas para identificar textos que tienen inteligencia artificial. Y lo que nos termina pasando es que al principio uno, no sé, seguramente esto se estudia psicológicamente, pero al principio uno queda fascinado, como, che, esto es perfecto, el resultado que me está dando. Después le empieza a encontrar los hilos.
Hay un tema con la educación, digo, no quiero ni pensar los ámbitos académicos. Me parece que no tenemos que olvidarnos de los procesos de creación. Digo, un texto no solamente tiene que estar prolijamente o correctamente escrito. Hay algo incluso del error humano que los hace auténticos. La máquina sí comete errores de información, pero no errores estilísticos, y eso es algo un poco enlatado, y uno comienza a identificarlo. Sí. Acá Ubaldo preguntaba, ante un mismo texto ingresado por dos usuarios en máquinas diferentes, ¿la respuesta del chat GPT será la misma? ¿No se corre riesgo a la duplicación, la copia o el plagio de un texto dentro de la Sí, misma inteligencia artificial? sí, se hacen prompts parecidos, los resultados van a ser parecidos, no van a ser, es muy difícil que sea idéntico. Digo, seguramente hay una estadística que te lo permite. Uno trabaja cuando empieza a utilizar más la inteligencia artificial, primero inicia sesión en ChatGPT. O yo utilizo ChatGPT, digo, después hay otros que utilizarán otras plataformas, y además tienen distintas utilidades. ChatGPT es bueno dando respuestas largas, Copilot hace más listas, y hay algo de las memorias que guarda. Entonces, mi ChatGPT ya está como entrenado con todas las carpetas de trabajo que tengo. Algo que no dije y que está bueno resaltar para esto, para el uso de la inteligencia artificial. Está bueno ser ordenado cuando uno utiliza las herramientas. Hacer carpetas, por ejemplo, si hacer una carpeta de administración, hacer una carpeta de comunicación, hacer una carpeta de procesos de trabajo, porque si no, primero para que aprenda en la memoria y no mezcle temas. Y más si vamos a esto, una vez se utiliza inteligencia artificial hasta para consultas, no sé, como Google. Entonces, para poder trabajar bien con la memoria, más en versiones pagas, lo que les recomiendo es que armen carpetas. Bien, bueno, después vos mencionaste un libro al principio, pero acá estaban pidiéndote bibliografía para, si tenías bibliografía para recomendar, si es específicamente para el mundo del libro mejor, pero no sé si hay todavía textos escritos tan específicos. El informe que lanzamos la semana que viene tiene varias reflexiones, y en ese sentido es uno de los primeros informes, por lo menos a nivel latinoamericano, que toca el tema específico de libros y inteligencia artificial. Lo que les propongo es, yo armo un listado de lecturas y se los comparto para la semana que viene. Atlas de la IA de Kate Crawford es un texto muy crítico, pero muy interesante para comprender. Hay libros más filosóficos. Caja Negra tiene varios títulos, Zain sobre todo. Daniel Benchimol en su página web es una persona, y en su newsletter es una persona que suele compartir mucha información sobre la inteligencia artificial. Bueno, tendría que pensar. Después, en YouTube hay un montón de Parix es una escuela también de editores de España que este año hizo un seminario especial sobre inteligencia artificial, y hay varios videos interesantes sobre esto, específicamente mundo del libro e inteligencia artificial. En Chile hay un grupo de investigadores que se llama Núcleo, que están haciendo un seminario permanente, que suben sus charlas a YouTube, y que es bien interesante. Digo, plantean desde lo político hasta literaturas expandidas,
hablan de cooperación máquina-humanos. Digo, voy a hacer este listado y lo prometo para la semana que viene. Sí, no te preocupes, igual ya dijiste un montón de cosas, pero bueno, sí, siempre está bueno seguir investigando y profundizando. Em, bueno, hay un comentario en relación a lo que vos decías de, bueno, de que hay que usarlas y Lu en YouTube decía, pero si las seguimos usando como herramienta, nos estamos arriesgando cada vez más a la pérdida de trabajo en el futuro. O sea, lo dice como pregunta, porque le estamos dando más información también. Yo creo que ahí es una pregunta abierta que tenemos que debatir entre todos. Mi opinión es, mi acción individual no lo va a modificar. En última instancia, tenemos que debatirlo sectorialmente. ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Qué plataformas los vamos a utilizar? ¿Cuál es una forma ética? ¿Cómo vamos a proteger ciertos trabajadores? Ahora, necesitamos actualizarnos porque, digo, nos van a pedir que utilicemos. A mí en mi trabajo, cuando trabajo en comunicación, de vez en cuando me lo solicitan, me piden, che, esto aceléralo utilizando inteligencia artificial. Digo, y después se reconoce que hay un trabajo mío de curación y de edición, pero yo siempre utilizo como el mismo ejemplo. Es como si uno en algún momento dice, no, a mí el mail no me gusta, yo voy a seguir utilizando cartas. Está bien, el mail se instaló. Digo, sí, yo recontra banco esas posturas políticas, decir, bueno, no utilicemos inteligencia artificial, pero tenemos que saber que nos vamos a quedar solos y que, digo, que hay algo que es irrefrenable. Debatámoslo sectorialmente, digo, pongamos en el centro de la discusión. No, y bueno, ya es una salida laboral alimentar, ¿no? Gente que trabaja alimentando o educando a las inteligencias artificiales. Sí. Ya es una salida laboral hoy. Sí, es una salida Eh, laboral muy mal paga, pero es una salida laboral, sí. Digo, sí, y hay trabajos, todo lo que es mundo marketing, por ejemplo, ya no podés, digo, nosotros trabajábamos en un sector cultural con sus tiempos propios, pero, y ahí en ese sentido estamos un poco en una burbuja. El mundo marketing ya te están pidiendo que vos sepas utilizar inteligencia artificial. Es un conocimiento tan importante como si, no sé, como si sabes usar bien Excel. Em, esto sí. no. Eh, bueno, acá hay una pregunta muy específica de María Eugenia sobre tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial para la corrección de estilo, específicamente, y si se incluyó en la investigación, o sea, en la encuesta, ese sector, el sector de los correctores. Sí, se incluyó a los correctores y obtuvimos respuestas. De vuelta, repetime la pregunta. Digo, a mí me parece que está bueno salirnos del bien o mal. Digo, y ahí, y cuesta, porque uno a veces, digo, cuando ves toda la parte más opaca, la primera parte de la exposición, uno se quiere matar del mundo que se viene con la inteligencia artificial. Pero digo, tenemos que superar eso. Bien o mal, no lo sé, no me animo. Digo, creo que de vuelta, que como editores, como correctores, como trabajadores, tenemos una responsabilidad. Digo, y a su vez, si tenemos cámaras que nos representan, tenemos que debatirlo. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? No lo sé. Tengamos un uso ético y crítico. Y sepamos que estamos utilizando. No es lo mismo, no es lo mismo esto, saber que se están utilizando, que, digo, que estás gastando agua, que nosotros estamos gastando recursos minerales en este Zoom, que no saberlo. No es lo mismo comprender cómo funciona, comprender que no hay una, digo, que es una máquina, pero comprender que es una predicción, que no comprenderlo. Perfecto. Sí, sí, o sea, la pregunta era eso, si considerabas que estaba bien usarlo para la corrección de estilo, pero contestaste. Em,
Emilio dice, tengo una duda, si sabemos que brindar información a la inteligencia artificial contribuye en la creación de nuevos proyectos, ¿qué confianza puede ofrecer a autores, ilustradores, una editorial si hace uso de las mismas? Va todo en el mismo sentido de lo que vos decís, pero bueno, yo hago igual las preguntas porque por ahí surge algo distinto En principio la ya se están respuesta. haciendo contratos que incluyen cláusulas con inteligencia artificial. Digo, y ahí hay que, yo no sé mucho de la letra chica, pero digo, y hay autores, generalmente los que tienen más poder, los más reconocidos, que ya en sus contratos más millonarios o más precarios, solicitan que no sean entrenadas las inteligencias artificiales con sus obras. Después hay un punto que lo que está en Internet, ¿cuánto lo podemos dominar? Digo, un libro está para descarga pirata, listo, ya está. Digo, no tenemos mucho poder sobre la ruta que hace un texto. Después hay como iniciativas interesantes. Por ejemplo, en algún momento del año pasado, no terminó de suceder, pero hubo una migración masiva de ilustradores que después volvieron a Instagram, porque digo, también somos un poco esclavos. Digo, salió una nueva plataforma con una interfase muy parecida a Instagram, que lo que hacía tenía un filtro imperceptible para el ojo humano, pero que permitía que la inteligencia artificial no pueda capturar la imagen. Digo, técnicamente no sé explicarlo, pero era eso, un filtro imperceptible que impedía el robo de imagen. Bueno, y se fueron muchos ilustradores, pero esos ilustradores necesitan difundir su obra, necesitan comunicarla, y ahí es donde Meta, que Facebook, que es dueño de Instagram, gana. ¿Por qué? Porque, digo, estamos en un sistema un poco esclavo. ¿Por qué nos vamos a ir a una red social que no hay gente, sino solamente otros ilustradores? Esto, es muy difícil cuando algo está en Internet poder protegerlo. Digo, incluso cuando uno dice, bueno, no me voy a hacer un usuario de ChatGPT para no darles mis datos. Y nuestros datos están, digo, ya están, digo, desde el momento que tenemos un celular, que tenemos redes sociales y que aceptamos ciertos términos y condiciones, no tenemos control sobre eso. Sí podemos ser conscientes. Podemos ser conscientes cuando nos detenemos un segundo a mirar una publicación, ahí estamos generando datos y que nuestros datos tienen valor. Tienen valor comercial. Y por eso son gratis las plataformas, porque digo, el valor es como esto, cuando algo es gratis, el producto sos vos, bueno, eso es así. Sí, pienso, bueno, la discusión es lo mismo que lo de las ilustraciones. Yo que soy poeta, bueno, como siempre era, no subas tus poemas a Instagram. Y es como, pero ¿cómo difundimos también lo que hacemos, no? Es complicado y bueno, en un punto uno se entrega. Pero bueno. Acá Emilio dice, Valentina, ¿cómo te cerciorás que lo que indagás a ChatGPT no está siendo observado por otras personas? Lo que pasa es que ahí es como cuando dicen el teléfono no se escuchan. ¿Entendés? Como, no, sí, está siendo observado, pero no está siendo observado mis palabras, no está siendo observado específicamente lo que estoy consultando. Lo que hay es algoritmos y metadatos que toman grandes. Nada, son cálculos matemáticos. Digo, yo personalmente no creo que alguien vaya a entrar a mi sesión a observar que, digo, no hay información relevante ahí. Sí, lo que va a pasar es que esos datos tienen valor comercial. Y digo, hoy no, pero en el futuro no sabemos si ChatGPT lo que va a tener es pautas publicitarias. Entonces nosotros vamos a consultar sobre libros y nos va a recomendar ciertos autores de ciertas editoriales o nos va, digo, hoy no lo tiene. El modelo de negocio
de las plataformas no está siendo por pauta publicitaria. No sabemos qué va a pasar en el futuro con eso. Bien. No sé si respondí lo de la ¿Cómo? escucha. No sé si respondí lo del obtener como información, si nos están observando. Digo, de vuelta, lo que importa es el dato, no importa tanto la información que nosotros damos a la plataforma. Bien. Bueno, acá hay un comentario que lo hizo Agustina, dice, en la editorial en la que trabajo usamos el chat GPT para la generación de copies para redes. Es desesperante. Si no especificamos que escriba con perspectiva de género, todo lo que propone es los lectores, los escritores, los profesores. Me preocupa que siga reproduciendo sesgos. Sí, sí, por eso digo, hay que entrenar, tener la sesión iniciada y entrenar para los sesgos. Pasa algo gracioso con ChatGPT. Tiene sesgos y tiene contrasesgos. En algún momento, por ejemplo, vos le pedías, y con DALL-E, que es la parte de imagen de ChatGPT, en algún momento vos le pedías una foto de una familia norteamericana, entonces te hace una familia de madre, padre y 2 nenitos, rubiecitos, entonces se denunciaron sesgos. Ahora es muy difícil que no incluya a alguien con la piel más oscura. Digo, de vuelta, además estamos en un momento no solo de ampliación de mercados, digo, y están luchando por quién domina el mercado, sino en un momento de mucho lobby por la regulación. Entonces, sí, tienen un montón de sesgos, a su vez los van corrigiendo para que las regulaciones no sean estrictas. Y hay todo un debate ahí. De vuelta, está bueno como, estas son las cosas importantes para los prompts. Poder decir, habla en masculino y femenino, como con perspectiva de género, esas cosas está bueno ser conscientes para entrenar el modelo. Hay Mirta Barreiro que dice que hay una herramienta para detectar sesgos de género que cree que se llama Olivia. No la conozco, no sé si vos la conocés. Pero bueno, también va a Ahora, estar la inteligencia artificial para la inteligencia artificial, o sea, bueno, empieza como sí, eso, hay el millones programita para el programita. Hay millones. Ahora que lo mencionaste, digo, hay una idea que se me apareció, digo, de haberlo escuchado, pero lo voy a buscar específicamente. Después pregunta Elsa dónde se puede acceder a información sobre inteligencia artificial y derechos de autor, derechos de ilustración y demás. Hay especialistas, yo en este momento no recuerdo los nombres. O pienso también, no sé, esos proyectos de ley que están presentados, no sé si circularon, sobre qué, o si se puede acceder a ellos, son públicos. Hay un chatbot de ChatGPT, que lo que es un chatbot que te hace un estudio de todos los proyectos de ley presentados. Después les voy a pasar el link porque uno hace un clic y empieza a hacerle preguntas porque alguien se tomó el trabajo de cargar todos los proyectos y hacer lo que está bueno es que permite hacer un trabajo comparativo de leyes. No sé, digo, Buenísimo. Sí, perdón. con respecto a especialistas en derecho de autor y inteligencia artificial, de vuelta, puedo pasarle, hay sobre todo conferencias en YouTube. Busquen y puedo en este año en la Feria del Libro hubo una charla específica sobre derecho de autor y inteligencia artificial. Voy a buscar quiénes eran los referentes y puedo compartirlo. Ahí decían que la Asociación de Dibujantes Argentinos, ADA, hace unos años que se está postulando sobre esto, no entendí, pero bueno, supongo que también, digo, si les interesa específicamente la parte de los ilustradores y dibujantes, quizás ADA tenga algo hecho o alguna charla o alguna
algún texto escrito o postulado sobre este tema también para buscar específicamente. La Unión de Escritoras y Escritores también en algún momento ha hecho alguna charla sobre inteligencia artificial y bueno, eh, está todo incipiente, ¿no? Pero supongo que seguiremos cada vez más haciendo estas cosas. La última pregunta que yo tengo, por lo menos acá, no sé si habrá quedado algo más, es de los chicos de Editorial Cielo de Pecas, ¿qué sucede con la obra con Creative Commons en relación con la inteligencia artificial para que no robe o alimente al monstruo? Em, Vuelvo a lo mismo. Esa obra está publicada, está en internet. ¿Qué es robar? Digo, de vuelta, vuelvo a esto de lo que estamos redefiniendo es la idea de autoría. Y yo no tengo respuesta a eso, ¿eh? Digo, sí lo que sabemos es que hay una tecnología que digo, un poco nos está llevando puestas, que nos hace redefinir qué pensamos por quién es el autor, qué contenido es original. Está abierta la charla y ahí esto, tenemos que pensarlo conjuntamente. No puedo decir Bien, mucho más. no, está bien, perfecto, está buenísimo. Lo último que pidió Camila es si podríamos compartir los links o si querés volverlo a nombrar, las inteligencias artificiales para humanizar, las que sirven para humanizar, si puedes recordar los nombres. Sí, a ver, si ponen humanizar IA en Google, ya les va a aparecer. Ya les digo cuál es específicamente la que mencioné. Sí, si no, también el video queda en YouTube y, y pueden ir a esa parte y poner pausa y anotar todo porque bueno, tenemos la ventaja también de que existe internet para volver a ver este video. Sudo es una de las plataformas, digo, más técnicas con respecto a la escritura. Grammarly también es otra. De vuelta, lo que les prometo es armar un listado, digo, un doc con links de interés con esto, con charlas que he visto y que me parecen muy interesantes para seguir el debate y con plataformas y enlaces de interés. Buenísimo, muchísimas gracias. Hay un montón de comentarios re lindos, intercambios en el chat de YouTube y acá también en el Zoom y mucho agradecimiento también porque, bueno, es un tema nuevo, es un tema desconocido. También entiendo que vos estás casi, o sea, todo el tiempo también capacitándote y cada día tratando de estar como ahí atrás de un conocimiento que está desarrollándose muy rápidamente, así que te agradecemos un montón y por compartir todo lo que investigaste, todo lo que conoces, los resultados también bueno, o los resultados parciales de la encuesta. Esperamos los resultados para la semana que viene. Te agradecemos un montón. Y a todos y a todas que participaron de la Escuela de Editores y Editoras, les agradecemos un montón desde el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que venimos haciendo estas capacitaciones para el sector editorial hace 3 años y estamos muy contentos de que sigan estando acá y de que sigan participando. Recuerden que pueden ver todas las ediciones anteriores en el canal de YouTube del Instituto Cultural, que estamos a disposición para preguntas y respuestas por mail y que quienes quieran participar del consultorio editor del jueves que viene, nos veremos por ahí. Yo voy a estar entrando y saliendo de los distintos grupitos. Es una posibilidad linda para interactuar más directamente, para tratar de eliminar un poco la distancia y la barrera y poder conversar un poquito más de cerca con los y las docentes que participaron de esta edición. Así que bueno, gracias Valen de vuelta por estar acá. Espero que la hayas pasado bien. Nosotros la pasamos muy bien escuchándote. Gracias a ustedes. Bueno, hasta el jueves para quienes se queden y si no, nos vemos por ahí. Abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias.